Mañana, gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Es martes. Tenemos hoy nuestra sección Vidas Desconocidas. Él es todo lo contrario. Él es muy conocido por su trabajo en la gerencia cultural, en la promoción de la cultura, con énfasis en la música, habría que decir. Ha pasado por la Galería de Arte Nacional, por el CONAC, por la Dirección de Cultura de Consucre, por la Fundación CELARC también. Alguno le llama el vampiro del sector cultural, me refiero a Enrique Lazo, pero su labor en la Fundación Nuevas Bandas como presidente ha dejado huella en la música, en el rock, en el pop, en el alternativo, en los últimos 30 años en nuestro país, gracias particularmente al trabajo de su festival, del que han salido tantas de las bandas que hoy nos representan en el planeta. Podríamos mencionar Amigos, Caramelos, La Vida Bohem y, por supuesto, recientemente Raguayana. Hoy le tenemos en el estudio para conversar de una vida quizás tanto menos conocida, quise decir. Más desconocida es la vida de Félix Sayueva. Vida desconocida. Faceta de personalidades que la gente no conoce. Félix Sayueva, bienvenido, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por esta invitación, que además siempre conversar contigo es interesante y enriquecedor. Antes de entrar en materia, Félix, ¿qué tal el concierto de Dylan? ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Fue un recorrido por su historia musical. Claro, muy apretado todo porque era una hora y un poquito, pero pudimos escuchar bastante de su historia. Bien producido, buen sonido, excelentes artistas. El conversador, como siempre. Sí, cada cuento de Dylan es... La banda que formó, además, ¿no? Sí. Con Eddie, con Wilolo, con Vladi en la percusión. La percusión, no, además, banda completa, 8 músicos ahí en escena, metales. Sí, todo. Sí, no, estuvo sabroso, creo que lo disfrutamos. A medida de lo secuenciado, este arranque con Corazón, que es una de mis canciones favoritas, de Corazón de Dylan, una maravilla. A ver, Félix, hablaba yo de ti como promotor de la cultura y sí, efectivamente por eso eres reconocido en el país, pero ¿hay algo más en tu vida que tiene que ver más con tu formación universitaria? ¿Qué es? Yo me gradué en la Central, en el área de la licenciatura de Trabajo Social. Y claro, y después hice algo de posgrado en Psicología Social y esas cosas. Vayamos por partes. ¿Por qué Trabajo Social? Creo que eso ya venía en el ADN. Creo que había un sentido de conexión con lo social, de servicio social. Quizás mi mamá era muy así, muy solidaria socialmente. Mis hermanos siempre tuvieron cierta actividad vinculada a lo social. Entonces creo que venía definitivamente en el ADN. Como dicen Estados Unidos, corría en la familia. Y en la adolescencia, en mi adolescencia, el elemento político y de movilización social era muy potente. Entonces eso también me empujó un poco. Muy vinculada esa escuela a la política, siempre, históricamente, quiero decir. Totalmente. Me tocó vivir. Sí. ¿Qué hace, a ver, para quien no conozca la carrera, qué hace quien se gradúa de Trabajo Social? Ajá, recibes tu título, tu licenciatura ahí. Mira, primero se tendría que definir un poco qué es el trabajo social, pero no voy a caer en profundidades, tú sabes, académicas. Pero es una disciplina, una profesión que se alimenta muchísimo de las ciencias sociales en general, desde la economía hasta la psicología, pasando por la sociología, elementos de leyes, etcétera. Entonces, un trabajador social tiene que ver mucho con el desarrollo, la implementación de políticas sociales. Por consiguiente, cuando tú te gradúas, el campo es muy amplio, por ejemplo, en la estructura del Estado, pero también en la empresa privada, porque muchos trabajadores sociales, a mí me tocó ser gerente de relaciones industriales en una empresa privada, nada fácil, por supuesto, y salud, educación, es muy amplio, o un área que no se toma muy en cuenta en nuestra profesión, pero que a mí me arrastró, que fue el área cultural. Claro, es decir, mucho de lo que has hecho en tu carrera vinculada a la cultura, al arte, tiene que ver con tu formación. Totalmente. ¿Lograste ejercer más allá del área cultural? ¿Lograste ejercer y ya nos mencionas esta empresa, la empresa privada, pero en alguna otra empresa pública o privada? Sí. Muchos años me tocó trabajar tú sabes que el trabajo social tiene como 3 grandes áreas de trabajo. Uno es lo que se llama el trabajo social como individual,
con la persona, otro es el trabajo social con grupos, y el tercer nivel es como el trabajo social en comunidades. Más o menos eso define nuestra acción profesional. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en las tres áreas. Siempre en los primeros pasos vinculados al Estado. Hubo una institución en Venezuela que se llamaba el Consejo Venezolano del Niño, o algo por ahí, se me puede escapar el nombre exacto, pero ahí me tocó trabajar mucho en comunidades, en Petare, 23 de enero, o en General Katia, pero también me tocó trabajar en un área muy dura, que es adolescentes en situaciones irregulares, menores de edad que de repente han cometido algún tipo de delito, que están, tú sabes, recluidos, y me tocó trabajar en esa área también, y en unas cuantas cosas más. En el vínculo con los adolescentes, ¿qué te dejó? Fue mi punto de quiebre. Cuando yo decidí salir propiamente de ese trabajo social vinculado a instituciones de este tipo e irme a otra área, que fue la cultura. Me dejó mucha experiencia, conocer un poco más la situación social del país, cómo se encuentra el adolescente como un poco desubicado dentro de la sociedad, no debidamente cuidado, y viví experiencias absolutamente traumáticas tanto para esos adolescentes. Sí, a veces se encuentran desubicados estando en familia, con el respaldo de la familia, qué decir del abandonado, ¿no? No, terrible. Y ojo, y también hay que destacar que en ese momento, y supongo que en este momento también, los servicios sociales no era lo mejor que teníamos en el país. ¿Cuál era tu trabajo? ¿Qué hacías? ¿Cómo intervenías? Mira, en el caso, por ejemplo, que estamos hablando, básicamente hacer diagnóstico. De repente llegaba un joven, una niña de 15 años que la habían en una acción, y esto es real lo que te estoy contando, atracando un banco. Y llegaba allá, lo mandaban las autoridades, pero tú te tenías que encargar de hacer el diagnóstico social, entrar en contacto con la familia, percibir qué pasaba en esa familia, si tenía la familia o su entorno social inmediato. Y eso se hace un equipo interdisciplinario donde hay psiquiatras, psicólogos y otros personajes que van construyendo el diagnóstico de ese personaje. Y después intervenir, ¿cómo hacemos para que esto mejore? ¿Y viste casos de recuperación, de buenas intervenciones? Pocos. Pocos, ¿no? Sí, tengo que decirlo, pocos. Bueno, porque ¿qué falló? Creo que estoy hablando de hace aproximadamente 30 años, o quizás más. Okay. Creo que nuestras instituciones todavía estaban dando sus primeros pasos. No había quizás el deber ser del Estado, presupuesto, direccionalidad, hacia dónde ibas a llevar a esos muchachos. Faltaba mucho trabajo de construcción institucional. Y bueno, y los factores siempre políticos, presupuestarios van afectando en el desarrollo de esos proyectos. Es muy difícil, yo diría que son múltiples factores para llegar a una conclusión de la pregunta que tú me estás haciendo. Félix Ayueva es nuestro invitado en estas vidas desconocidas. Luego, lo mencionabas, hiciste un posgrado en psicología social. ¿Por qué? Porque sentía que necesitaba mayor formación y quizás especializarme. Y siempre para mí tenía cierta pasión hacia lo político, con P mayúscula, y hacia la organización social. Entonces me encaminé hacia el área de la psicología social, que por cierto fue una muy buena decisión. Yo estaba haciendo tres cosas. Daba clases, ya yo apenas me gradué, empecé a dar clases en la central, en trabajo social. Al mismo tiempo emprendí una nueva carrera que fue filosofía, estudié un buen rato filosofía. Y entonces comencé el posgrado. Entonces estaba haciendo esas tres cosas. Intenté después estudiar música y ahí sí me rasparon. Ahí no puedo. ¿En serio? Sí, lo intenté, pero que era imposible. ¿Tocas algún instrumento? No. Nada. Nada. Y además intenté estudiar música, pero entre tantas labores académicas y trabajo propiamente... En casi toda disciplina, pero particularmente la música, el tema... Eso, de la disciplina, pero de la práctica, de las horas necesarias. Te tienes que dedicar. Cuando entras en teoría y solfeo te suicidas. Félix, a ver, vista la dirección que tomó luego tu vida, tu carrera, todo lo que has hecho en materia de cultura, ¿habrías estudiado otra cosa o sientes que fue lo indicado, lo correcto? Creo que fue lo correcto, pero me hubiese encantado ser piloto. ¿De verdad? Avión, piloto comercial de avión. Sí, eso de verdad siempre me ha llamado la atención. Además, la experiencia. O sea, que tú no le tienes cero miedo a la turbulencia. No, lo disfruto.
¿Lo disfrutas la turbulencia? También. No, no vale. No, sí, en serio, me gusta Dame mucho algunos eso de tips. estar volando Y que se mueva el avión. y que se mueva el avión placentero. y que Te suba y relaja. bajo. Tengo una experiencia, si me permites Sí, por contarla. favor. Unos amigos me invitan a una avioneta Ujú. a ir a Margarita. Y bueno, yo feliz de irme con Describe ellos. la avioneta. 3, 4 puestos, 6 puestos. 4 puestos. 4 puestos. Una Cessna, Sí, probablemente. pequeñita. Ok, pequeñita. Sí, era como un Volkswagen, como un escarabajo. Ya, bueno, exacto. Con el ala arriba. Tal Ok. cual. Y a mitad de camino me dijeron, no, agarra aquí el timón del asunto. Pero maravilloso porque mover apenas 1 centímetro, algo de eso, es una sensación de subir y bajar impresionante. Sí, pero esto es un cuento, casi chiste. Pero uno siente que esas avioneticas van como una veleta, digamos, a donde las lleve el viento. Sabroso. No, No, eso me encanta, pero regresando al punto inicial, creo que tomé la decisión adecuada. En nuevas bandas, ¿en qué se expresa tu formación? Muchísimo, por ejemplo, siempre se lo digo, el artista, en cualquiera de sus dimensiones, en este caso la música, son personajes muy particulares, con una sensibilidad muy particular, a veces con un ego súper desarrollado, que es necesario además para poder hacer ciertas cosas. Entonces, el trabajo de orden psicológico es importante, tener el tacto para trabajar y entender la empatía con el artista. Y por otro lado, yo tengo que trabajar en equipo. Por ejemplo, tú sabes que yo me dedico a la producción de eventos. Producción de eventos es tener mucha gente trabajando alrededor tuyo y tú tener que darle orden a lo que estás haciendo. Para eso necesitas de verdad un mínimo de capacidad para organizar y desarrollar proyectos. Y mi profesión original me ayudó muchísimo. Ahora, no es posible en esto de analizar la psicología de las bandas y de sus integrantes que hayas tenido contacto con todas las que han pasado por nuevas bandas en más de 30 años. Bueno, depende de lo que tú sí. llamas todo. Fíjate, tratando de hacer un esqueleto muy rápido. Ujú. El promedio es, estoy hablando solamente del Festival Nuevas Sí, Bandas. sí. Anualmente tú entras en contacto con aproximadamente entre 300 y 400 bandas. De esas, Ese entrar en contacto, defínelo. ¿Ok? Un intercambio de correo. eso puede ser desde un correo, una llamada telefónica, reuniones o constantes reuniones en función de una producción. Ok. Y de repente tienes que reunir 10 bandas que son 50 personas y tienes que reunirte con 50 personas. O en una producción, el último Festival Nuevas Bandas movilizamos a nivel de equipo de producción sobre las 120 personas. Wow. Entonces tienes que trabajar con distintos equipos, con Claro. cabezas de equipo, Claro. etcétera. Sí, por ejemplo, mi posgrado en psicología social y específicamente en el ámbito de la dinámica grupal me ha ayudado, no solamente en eso. Suponte tú, a mí me tocó dirigir un organismo regional que cubría toda Iberoamérica, era una organización que reunía los festivales más importantes de Iberoamérica. Y de una u otra manera, yo tengo que agradecer a mi formación haber sido presidente de esa organización, porque en un momento X del desarrollo de la organización estábamos en Bogotá y era un gran caos, porque todos venían del sector cultura y entonces te decía una cosa, el otro decía otra, no, es que en España sí, no, es que en Argentina sí. Y entonces había que poner orden. Entonces, señores, ¿por qué no organizamos esto de la siguiente manera? Y quizás haber intervenido con técnicas que ya yo manejaba profesionalmente ayudó a que la organización se organizara Sí, mira tú. y eso te va generando también liderazgo. Definitivamente mi formación en la universidad ayudó a lo que hago en cultura. Y yo, si me permiten cerrar es que yo creo que la conexión entre política social y política cultural es íntima. Pasa que todavía no terminamos de entenderla. Pero esa conexión de lo social con lo cultural tiene que ser aún más estrecha. Y el trabajo que yo hago en la gestión cultural creo que definitivamente está impregnado de trabajo social. Es Félix Ulloa quien nos acompaña en el estudio hoy en su vida menos conocida. Un soñador es frecuentemente, Félix, tildado de loco. Esto es un loco, esto es un soñador hasta que consigue el éxito. ¿Cierto? ¿Cuántas veces lo habrás visto en nuevas bandas? Bueno, o sea, tú acabas de mencionar una lista. Que más loco que la gente de Zapato 3 cuando comenzaron. Que más loco que Asier y sus seguidores en Caramelos de Cianuro. Que más loco que La Vida Bohem. Y ni te hablo de Raguayana. Y hoy, pues la lista es muy Claro, larga, es mucho más larga, claro. porque no es solamente en el caso del trabajo de producción y de gestión cultural, un grupo musical, son muchas cosas más. Es un ingeniero de sonido, es un productor musical,
es el ingeniero de luces o el que está montando las pantallas. O sea, ahí el universo es infinito allí. ¿Y cuántas veces te ha ocurrido, si es que te ocurrió, como uno suele ver en estos programas tipo The Voice o La Voz, que le dicen, mire, usted no tiene futuro, como le dijeron en su momento a Harry Styles, y mira a Harry Styles donde está hoy? Es que eso pasa muchísimo. Sí, Yo ¿no? te puedo decir un cuento personal. Por favor. A mí me toca, me avisan rápidamente, estamos hablando del año 87, por allí, que hay una nueva banda que suena buenísimo, que son una especie de Joy Division venezolano. Y yo digo, ¿quiénes son esos? Y empiezo a buscar hasta que llego a Zapato 3. Zapato 3 en su inicio era una banda muy oscura. Era una banda que venía muy afectada por ese dark británico. Y bueno, empiezo a trabajar con ellos, con una estructura que la gente ahorita no se le imagina. Batería electrónica, o sea, no había batería, lo que había era una máquina. Bajo, guitarra y voz. Y eso, temas muy post-punk. Y de repente me encantó y dije, no, vamos a darle, y empezamos a organizar y el grupo comienza a avanzar. Y cuando venimos con el concierto más grande para ese momento, estamos hablando de un concierto en Matecoco o algo así, ellos estaban como muy calladitos todos. Tenía un cantante que se llamaba, le decíamos, La Vieja, un cantante de Zapato 3. Y por X motivo, La Vieja se retira de la banda de Zapato 3. Y a mí me llaman, pero así calladito, como un cónclave, para que escuche la nueva agrupación y aparece Carlos Segura, el cantante tradicional de Zapato 3, y me lo lanzan así sin anestesia a escucharlo en el estudio y yo lo que le dije a Carlos, oye Carlos, qué chévere, pero tú no sirves para esto. Imagínate tú, Félix. Yo se lo dije, le dije, Carlos, no va, tu voz no llega, etc. Y siempre echamos broma, le digo, Carlos, ¿te acuerdas? Sí, vale, tú me dijiste que no iba. Somos muy buenos amigos, de verdad, somos muy buenos amigos. Pero en ese momento yo no lo conecté, porque venían de otras cosas. Y Carlos iba más hacia el pop rock, quería entrar en onda Guns N' Roses, cosas así. No me cuadraba. Y dije, no, tú no vas para esa fiesta. Y mira, todo lo contrario. Otra sorpresa dentro de Nuevas Bandas. Alguien que, habiéndole visto o no el talento, de pronto ves hoy la trayectoria que tienen y tú dices, wow, lo que han logrado. ¿Quién podría ser? Son muchos, por supuesto. El que ahorita sale siempre a la palestra es Raguayana. Claro, sí, porque está en su momento, ¿no? Sí, está en su momento y han hecho un buen trabajo. Sí, lo han hecho. Pero podemos mencionar mucho. Yo diría que Los Amigos Invisibles, por poner algún tipo de referencia. Pero hay de repente individualidades. Hay buenos bateristas, hay buenos guitarristas que han surgido en una banda y después se han convertido en solista, digamos, en su instrumento. Mira, hay una banda poco conocida en Venezuela, pero muy conocida a nivel internacional. Y uno de sus integrantes es venezolano. Se llama Cultura 3. Okay. Es una banda de metal extremo, muy conocida en todo el circuito internacional, de las más importantes. Y uno de los personajes que están ahí, fueron varios, pero el que queda actualmente sale de un festival Nuevas Bandas, si no me falla la memoria, del año 96, un grupo llamado Agresión, que venían de Maracay. Hacían también algo de metal con rap. Y ellos ganan el Nuevas Bandas. Este personaje y su banda son muy importantes en el circuito, pero son desconocidos en Venezuela. Y como él, te puedo mencionar unos cuantos más venezolanos que han surgido de este underground venezolano y han impactado a nivel internacional. Y cada vez vamos a ver más, porque Venezuela se convierte en la actualidad en una potencia musical en todos los ámbitos. Desde lo académico a lo latino, caribeño, ni te nombro el hip hop y la música urbana. Allí somos reyes ahorita. Se puede analizar el país desde el punto de vista social, no sé si político, pero social, a través de lo que ocurre en Nuevas Bandas. Sí, totalmente, a nivel estadístico, cuantitativo, cualitativo. Mira, más aún, te doy un dato ahorita calientico, que sirve de referencia para nadie. Es algo nuevo, que estamos atravesando una situación económica muy complicada y por supuesto que se refleja en lo político, lo social, cultural, etc. Entonces, cuando entras en el ámbito de lo cultural, hay algo que me llama a mí poderosamente la atención en este momento, aquí y ahora, y es la explosión de pequeños sitios en toda la ciudad, desde Catia hasta Baruta, pasando por acá, por Altamira. Son pequeños sitios, no más de 40, 50 personas caben en esos espacios, legales e ilegales, donde constantemente de jueves a domingo hay actividad.
y tú puedes ver de todo. Bandas en vivo. Bandas en vivo, pero que van desde del golpe mirandino, pasando por blues, incluso jazz, que se piensa que ha desaparecido, hasta lo que yo trabajo, que es el campo del pop y del rock. Hay muchísima actividad. Este fin de semana habían como 5 conciertos. Yo pude ir a algunos y quedo encantado porque hace una semana y media, en una quinta escondida del Country Club, fue tomada por los muchachos. Y presentaron ahí una banda con un nombre que me encanta, que es Yello y los Si Me Pagan Boys. Ay, qué bueno es. Y la energía que yo sentí esa noche es impresionante. Lo que te quiero decir con esto, que a pesar de lo que estamos viviendo, en la cultura hay un repunte. Están pasando muchas cosas. Entonces, si hay una interconexión entre lo social macro y lo cultural específico. ¿En qué punto están Nuevas Bandas este año, Félix? Estamos justamente la semana pasada, se abrieron las inscripciones. Ok. Entonces pueden entrar a la página de Cúsica, porque somos aliados. Entramos a la página de Cúsica y ahí están todas las condiciones para inscribirse. Esto durará aproximadamente un mes y medio. Después viene la selección, es nacional, cubrimos todo el país. Y después de esa selección entramos en lo que llamamos los circuitos, que es recorrer el país y escuchar a las bandas seleccionadas en vivo. Alguien me contó que se estaba en conversaciones, que no son inmediatas, pero en conversaciones para que Caracas, que Venezuela forme parte, digamos, de este circuito, tomo la palabra también, de festivales latinoamericanos. Tener algo aquí en Venezuela, en la ciudad de Caracas, tipo Stereo Picnic, el de Bogotá. ¿Qué tan factible es? ¿Lo ves a mediano, a largo plazo? Hay organizaciones que están trabajando fuerte en eso. No está fácil, más ahora con la situación económica. Pero yo confío mucho en estos nuevos productores que no sobrepasan los 35 años y que le están poniendo mucho corazón a este trabajo. Yo confío que ahí, tarde o temprano, va a surgir algo. Y te doy un dato importantísimo. Se hizo el circuito, vamos a seguir con el nombre, de un festival que se hace en Alemania que se llama el Wacken. Es el festival más importante de metal del mundo. Los alemanes lo tienen. Hay un pueblito en Alemania que anualmente reúne a todos los metaleros del mundo. Y ese pueblito, con ese festival, vive todo el año, de lo que ingresa. Festival de verano, tú sabes cómo es. Imagínate. Se hizo una selección país por país en América Latina y después se hizo un encuentro latinoamericano para ver cuál banda iba a representar a América Latina en el festival. Ganó Venezuela. Qué maravilla. Okay. Félix, agradecido por esta visita. Sí. Mira, ¿con qué cerramos esto? Te voy a proponer Simple Red, The Cars, Richard Marx, V40, Rod Stewart, Hall & Oates, General Public, James Blunt. The Cars. The Cars, con Drive, suena la señal de éxitos.